Buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá en Nerdearla. Para mí es un anhelo de hace varios años ya poder participar en Nerdearla y poder compartir con ustedes algún tema de los que son de mi interés. El tema que les traje para hoy es ¿qué es IPv 6 y por qué debería importarme? Antes de pasar al material de hoy, les quería contar un poquito acerca de mí. Mi nombre es Carlos Martínez. Yo trabajo en LACNIC. LACNIC es el Registro Latinoamericano de Direcciones de Internet. Es un organismo sin fines de lucro que asigna el direccionamiento IP, ya sea IPv4 y IPv6, para todos los operadores de red de América Latina y parte del Caribe, de México hacia el sur y parte de las islas del Caribe. En este rol me toca trabajar en temas como IPv6, seguridad en enrutamiento, DNS, seguridad en DNS y temas de seguridad en general. Antes de trabajar en LACNIC estuve 15 años en un proveedor de servicios de Internet acá en Uruguay, donde yo vivo. Y bueno, tengo algunas otras actividades. Estoy en el comité de programa de un grupo, lo que le llamamos un grupo de operadores de red, que es una asociación también de personas interesadas en la conectividad a Internet y en el networking en general. Y bueno, algunas otras actividades como puede ser la firma con DNSSEC de la raíz del DNS, que quedaría quizás para una charla en sí misma en otro momento. Bien, tengo algunas preguntas disparadoras para analizar el tema de IPv6. Sé que para algunos quizás es familiar, para otros quizás es un tema nuevo, para otros lo conocen pero no saben por qué debería importarle, y es un poco lo que quiero disparar hoy, disparar la discusión. Primero voy a comentar un poco qué es IPv6, por qué es importante, por qué hace falta, comentar si tiene alguna ventaja sobre IPv4, además de tener más direcciones. Acá ya estoy contando parte del final de la historia. ¿Qué desafíos me encuentro si lo quiero usar? Y después quizás cerrar con algunas estadísticas de quiénes realmente lo están utilizando, porque seguramente los que han escuchado de IPv6 saben que sobre IPv6 pesa el mantra de no lo usa nadie. Bueno, les quiero mostrar que eso ya no es tan así. Y esa es una de las cosas que me gustaría que se lleven de esta charla de hoy. Pues tengo un llamado a la acción, y si me da el tiempo comentar un poco acerca del LACNIC y del sistema de registros regionales de Internet, que por ahí es una cosa poco conocida, pero a mi juicio, en el momento que ustedes lo escuchen, les va a resultar interesante. Bien, ¿qué es IPv6? ¿O qué es IP, en realidad, sin importar tanto la versión? Ustedes saben que, o de hecho probablemente la mayor parte de la audiencia de un evento más vinculado al tema de administración de sistemas y de software como es Nerdearla, está acostumbrado más a las aplicaciones, al software, al brindar servicios sobre esas aplicaciones. Pero hoy por hoy cualquier tipo de servicio que queramos dar va a ir sobre Internet y va a ir en definitiva por una red que muy sueltos de cuerpo muchas veces llamamos redes TCP/IP. ¿Qué quiere decir esto de las redes TCP/IP? Bueno, en definitiva, el IP es un protocolo bastante simple en su concepción, que cuando uno empieza a hilar los detalles tiene cierta complejidad, que lo que hace es ser lo que une de alguna forma las distintas tecnologías físicas, como puede ser el Wi-Fi, el Ethernet o el celular ahora, hace 40, 50 años atrás eran otras, y las capas superiores, las capas de aplicación, y brindar los servicios de transporte, ya sea sin conexión o con conexión, como UDP y TCP, a las aplicaciones que hoy por hoy es casi todo HTTP, casi todo web, digamos, pero todavía subsisten ahí algunos nichos de aplicaciones que no son necesariamente HTTP. En definitiva, acá les estoy contando algo que todos han o visto en alguna vez que hayan ido a algún curso de redes de computadoras, o que simplemente por intuición ustedes saben que, en definitiva, en el proceso de comunicación de dos computadores lo que hay es dos entidades que intercambian información a través de una abstracción que le llamamos el modelo de capas. En definitiva, hay uno de los extremos de la comunicación que le habla a su stack de software en su sistema. Eso va bajando, pasa del HTTP, que se transforma en TCP, que se transforma en IP, a través de ir agregando encabezados, llega a la capa física, finalmente se transmite y del otro lado sigue el camino exactamente inverso. Sube de la capa física al IP, al TCP, y es entregado efectivamente a la aplicación que sirve el servicio. En este contexto, el IP, ¿cómo sabe el IP a dónde tiene que mandar los datos? Bueno, a través de lo que
también muy sueltos del cuerpo, muchas veces llamamos así nomás la dirección IP. ¿Qué es la dirección IP? Es un número. Es un número que identifica el origen y el destino de los datagramas IP, de los paquetes IP. Acá es donde empieza la primera diferencia entre hiperversión 4 y hiperversión 6. Hiperversión 4 y hiperversión 6, en todo lo demás que dije, se comportan exactamente igual, pero se empiezan a diferenciar en lo que es el tema de direccionamiento. Las direcciones hiperversión 4, las que estamos acostumbrados a utilizar, son las direcciones de 32 bits de 4.000 millones de direcciones, y las direcciones hiperversión 6 son las de 128 bits, que son muchas, son un montón. Término técnico, un montón. Cada dispositivo, o más exactamente, cada interfaz de red o attachment, como se las conocía en los documentos originales de Internet, tiene que tener una dirección IP. Ese attachment puede ser cualquier interfaz de red. Un teléfono celular tiene el -2, el Wi-Fi y la red móvil. Un servidor puede tener 2 o 3 o 4. Un enrutador en un proveedor de servicio puede tener 48, 64 o incluso más. Les puse una foto ahí a la derecha, que es lo que era una interfaz de red en 1969, que era toda esa ladera, que era la interfaz de red de un mainframe en el nacimiento de Internet, ¿verdad? Es notable que desde esa heladera hasta el teléfono celular de hoy hay un montón de conceptos que siguen funcionando exactamente igual. Acá les comento un poco sobre las direcciones, simplemente para mostrarles cómo se ven. Las direcciones hiperversión 4 no deberían encerrar ninguna sorpresa para ustedes en el cómo se ven. Las direcciones hiperversión 6, quiero creer que ya tampoco son tan sorpresivas, pero sí por ahí más, todavía siguen chocando un poco la vista. La gran diferencia es que se escriben en hexadecimal, ¿sí? Hay una serie de reglas para escribirlas que son aburridas y no las voy a repasar ahora, pero que tienen que ver con, bueno, no necesito escribir los ceros a la izquierda, etc. El uso de los 2 puntos, que por ahí es lo que más confunde. El doble 2 puntos quiere decir que eso es una tira de ceros. Todo lo que sigue después de los doble 2 puntos es una tira de ceros. Y la notación basada en prefijo. Ustedes se acuerdan que en hiperversión 4 tenemos la notación basada en prefijo, cuando digo cosas como 207.8413/24 o 207.84.0/255.255.255.0. De hecho, las dos notaciones son equivalentes, el /24 y los 3.255. En hiperversión 6 no hay notación de máscara, solamente se usa la notación por prefijo. Y recuerden que la notación de prefijo quiere decir la cantidad de unos que tiene la máscara. La máscara siempre es un bloque de unos y un bloque de ceros. El /48 quiere decir que tengo 48 unos prendidos. ¿Sí? Acá hay una cosa interesante que la gente que recién toma contacto con hiperversión 6 pregunta cuáles son las privadas en hiperversión 6. Las privadas no se llaman privadas, se llaman Unique Local Addresses, pero es lo mismo, y son todas las que derivan del prefijo FC07/7. Ese es todo lo que deriva de ahí es privado. ¿Por qué precisamos hiperversión 6? Básicamente porque se nos acabó hiperversión 4. ¿Hiperversión 4 es malo? No, para nada. Hiperversión 4, de hecho, es buenísimo. Es lo que nos trajo desde 1980 hasta acá y sigue funcionando. El tema es que se acabó. El tema es que si hoy ustedes necesitan conectar una red nueva, completamente nueva a Internet, no hay direcciones hiperversión 4. Y las formas de conseguir esas direcciones hiperversión 4, ninguna es divertida ni agradable. Es o esperar un montón de tiempo en una lista de espera en un registro, en particular en LAN, si están acá en Latinoamérica, o tratar de transferírselas o comprárselas a alguien. Aparte de las direcciones, ¿qué ventajas puedo tener? Acá hay una serie de ventajas que por ahí son interesantes de contar, que tienen que ver con cosas que puedo hacer en hiperversión 6, que quizás hace 30 años las podía hacer en hiperversión 4 también. No son particularmente novedosas, pero yo no las puedo hacer más. Tiene que ver con que ya no hay hiperversión 4 para todos los usuarios o todos los sistemas individuales, entonces todos los proveedores de servicio hacen NAT. Y ese NAT me oculta cosas. Si yo soy el proveedor de un servicio en Internet, alojo una página web, hay NATs en el medio, traslación de direcciones, dispositivos que comparten direccionamiento público, que me ocultan montones de usuarios. Entonces, si yo tengo un usuario que me está haciendo daño, abuso, lo que fuera, y yo filtro una dirección IP, no estoy filtrando uno solo, sino estoy potencialmente filtrando decenas o cientos de usuarios. En hiperversión 6 eso no pasa más. No pasa más porque de vuelta recupero como era la Internet hace 30 años, en la cual cada dispositivo tiene su propia dirección. En definitiva, no estoy inventando nada nuevo acá con hiperversión 6, sino simplemente estoy recuperando lo que podía hacer antes con hiperversión 4 también.
En temas de responsabilidad y a veces de tener que responder oficios judiciales acerca de, accesos a sistemas, acá hay un tema importante. Cuando yo tengo NATs, se complica a veces dar esa respuesta a la justicia y empieza a haber una presión interesante para poder identificar determinados comportamientos maliciosos y poder responder esos oficios judiciales que si usted trabaja en un proveedor de servicio, es seguro que viven con esto todos los días. Todos los días deben de recibir oficios judiciales pidiéndoles cosas. Recuperar la simplicidad en la gestión de la red, esto es muy específico de los proveedores de servicio, pero también empieza a ser importante para quienes dan hosting y dan cloud. Hoy por hoy, para seguir dando servicio en hiperversión 4, tengo que hacer cada vez más cosas, tipo poner NATs, poner carga de NATs, poner load balancers que traduzcan cosas o que expongan direcciones privadas como públicas, cosas que antes no las tenía que hacer y ahora sí las tengo que empezar a hacer porque no tengo más direccionamiento hiperversión 4. Hasta acá hablé del lado del que provee el servicio, pero hay una cosa bien interesante y me voy a detener en un caso particular que tiene que ver con la mejor performance percibida por los usuarios. Todas esas cosas extrañas que yo les conté que hay que hacer en un operador, ya sea de hosting o de servicio, o de proveedor de servicios para poder dar servicio en hiperversión 4, derivan en latencia, derivan en incrementos de latencia para los usuarios. Entonces me voy a detener en un tema súper interesante que vimos en el último evento presencial del ACNIC, cuando hacíamos eventos presenciales, que tuvimos una mesa redonda de operadores de gaming, de empresas que dan servicios de gaming, de distintos tipos. Yo ahí puse Doom, pero no había ningún operador de Doom, lamentablemente. Pero el tema es así, si ustedes quieren hacer gaming en la era de la hiperversión 4, hoy, se encuentran con cosas como esta. Che, abrime un puerto en tu router, o uy, no me anda porque el router no tiene UPnP, o mi ISP no me da dirección pública y usa cargo de GreyNAT. Ese tipo de conversaciones ocurren hoy. Y eso se traduce en que tienen todos estos dispositivos intermedios que dicen NAT para hacer esa traducción de direcciones públicas a privadas, a veces de privadas a privadas para poder hacer de privadas a públicas. Y eso termina en que en cada que esos pasos de traslación, cada uno de esos pasos que dicen NAT, incrementa la latencia. ¿Cuál es la promesa de la hiperversión 6 en el gaming? Es esta. Todas esas cajas no las preciso más. Obviamente el firewall lo voy a seguir precisando. Ahí no hay misterio, eso lo voy a tener que seguir precisando, voy a tener que seguir haciendo control de acceso, etc. Pero toda la traslación es en definitiva overhead del cual me voy a poder deshacer. Tengo entonces, es una promesa interesante, es una cosa linda la que quisimos esperar. ¿Cuál es el desafío? Es que los dos extremos tienen que soportar el hiperversión 6. Tanto el cliente, que es donde está más resuelto hoy, y ahora me voy a detener un poquito en eso, como en la provisión de servicios, que es donde en este momento está quizás faltando un poco más. Ustedes se preguntarán probablemente cómo funciona este asunto de la hiperversión 6 y de la hiperversión 4 a la vez, porque efectivamente puede ocurrir a la vez y de hecho es la situación más común, que los servicios se ofrezcan en hiperversión 6 y en hiperversión 4 a la vez. Y toda la magia esta tiene que ver con dos técnicas. Una que es la llamada dual stack, que es la capacidad de cualquier sistema de correr los dos protocolos IP a la vez, de hecho, usarlos indistintamente. Cualquier computadora, cualquier sistema operativo actual puede hacer eso. Tiene que ver con el uso del DNS como mecanismo de señalización, y ahora lo voy a comentar un segundo, y tiene que ver con una técnica que está implementada en los clientes. Cuando acá hablo de clientes, cualquier cliente de red, fundamentalmente los navegadores, pero también los clientes TCP, digamos, el cliente TCP que corre en los stacks de los sistemas operativos recientes, ya sea fijos, digamos, de escritorio o móviles, y que se llama Happy Eyeballs. El dual stack, es decir, que el servicio tenga los dos protocolos, es la forma más común de desplegarlos. ¿Cómo le indico al cliente que los dos protocolos están disponibles? A través del uso del DNS. ¿Cómo? Publicando un registro A, que es lo que hago siempre, que es mediante lo que publico el servicio en hiperversión 4, y un registro 4A. El registro 4A es igual a la, pero tiene una dirección hiperversión 6, asociados al mismo nombre. Acá voy a pedir PISA, tengo un servicio llamado pisaya.com, publico esos dos registros en el DNS, y el cliente, el navegador, va a hacer una consulta al DNS por ese nombre, va a ver que existen los dos registros, y ¿qué va a hacer? Se va a tratar de conectar a los dos a la vez. Esta es la clave del mecanismo de Happy Eyeballs. Se va a conectar a las dos a la vez, ¿y cuál es la segunda clave del sistema de Happy Eyeballs? Se va a acordar de cuál lo respondió primero. ¿Por cuánto tiempo se va a acordar? Depende. En general son 5 minutos, pueden ser 10, depende un poco y ha ido cambiando a lo largo del tiempo.
Una vez que detectó cuál se conecta primero, durante el periodo de tiempo de ese caché, se va a conectar siempre el mismo stack. En la versión 1 de Happy Hours, para ayudar al despliegue de hiperversión 6, los navegadores le daban una ventajita a la hiperversión 6 si era hasta 10% más lento que hiperversión 4, igual preferían hiperversión 6. En Happy Hours 2.0 o 2, que es lo que se usa ahora, esa ventaja no está más, porque no hace falta. Esto es un detalle interesante. No hace falta porque hiperversión 6, por ese escenario que yo les describí en el slide anterior, de que no tiene todas esas capas intermedias de traducción, ya solo tiende a ser igual o mejor que hiperversión 4. Bien, comentarles un poco la parte de estadísticas, ese mantra de nadie lo usa. ¿En qué estamos con el mantra de nadie lo usa? Bien, primero que nada les voy a comentar, me quiero detener un poco en qué es lo que medimos y cómo lo medimos. Primero les voy a hablar de cantidad de usuarios en la región y en el mundo que pueden usar hiperversión 6. Ahora, muchos de ustedes se pueden estar preguntando cómo uno puede medir eso sin ir a preguntarle a cada uno de los operadores de Internet en el mundo, que son alrededor de 60.000, porque son la cantidad de sistemas autónomos que se ven en la tabla de enrutamiento, ir a preguntarles individualmente, bueno, ¿y cuántos usuarios conectados con hiperversión 6 tenés? Eso no solo es impráctico, sino que aparte la respuesta asociada a eso probablemente no sería exacta, porque quién usa hiperversión 6 depende un poco, por el Happy Eyeballs, de las circunstancias en las cuales el servicio al cual la gente accede está disponible. Entonces acá viene el trabajo de un grupo de gente que es el equipo de APNIC. APNIC es la organización hermana del ACNIC en Asia Pacífico, que están basados en Australia, que tuvieron esta idea que la tuvieron ya hace años, después la han usado por otras cosas, y a mí no deja de sorprenderme por lo brillante que es, usemos los avisos de Google para esto. Los avisos de Google tienen una característica notable. Uno puede controlar bastante bien dónde se imprimen, o sea, las impresiones de los avisos, ustedes saben, tienen que ver con en qué país, región u operador ese aviso aparece, y uno puede, de alguna manera, operar sobre la distribución de eso. Uno puede hacer que sea relativamente uniforme, y uno puede presentar un bloque de HTML, que es lo que constituye el aviso, la publicidad. Entonces, ¿qué es lo que hizo esta gente? Dice, bueno, hagamos un aviso especialmente diseñado para que tenga un bloque que lo contiene, que está accesible por los dos protocolos, por hiperversión 4 y por hiperversión 6, y después adentro de eso, dos objetos, que son dos imágenes chiquitas, una que está solamente disponible por hiperversión 4 y otra que está solamente disponible por hiperversión 6. Y ya se darán cuenta dónde vamos con esto. Si yo logueo los accesos a esos bloques de HTML y después hago una correlación entre los accesos al bloque que lo contiene y al acceso a los bloques de adentro, puedo inferir qué usuarios pueden acceder a contenido en hiperversión 6. Y no solo eso, puedo inferir un detalle más. Puedo inferir quiénes soportan hiperversión 6, pero quiénes lo prefieren sobre hiperversión 4 y quiénes prefieren igual hiperversión 4. Entonces, hay que tener algún detalle más en cuenta, como los cachés de DNS. De hecho, para que esto funcione bien hay que generar unos nombres, unas URLs raras que son de uso único para evitar los cachés de DNS, pero teniendo en cuenta algunos detalles así se puede estimar bastante bien estos despliegues de hiperversión 6. Tiene algunas limitaciones, por ejemplo, en China no se imprimen mucho estos avisos por razones de público conocimiento. Entonces, por ejemplo, esta metodología subestima los despliegues en determinados países porque de alguna manera hay determinados bloqueos sobre el tema de los avisos. Pero funciona muy bien. Y es probablemente la foto más interesante que tenemos sobre el despliegue de hiperversión 6. Entonces, sin más, les muestro algunos números de contexto mundial. Estos porcentajes tienen que ver con el porcentaje de usuarios que accedieron a esos avisos que pueden usar hiperversión 6. El promedio del mundo está cerca del 30%, alrededor del 29%. Eso quiere decir, a grosso modo, un usuario de cada 3, atento, un usuario de cada 3, es un montón. Para cualquier proveedor de aplicaciones o de contenido, es un montón. El promedio de las Américas está por arriba del promedio mundial, está cerca del 34%, pero está muy tirado para arriba por Estados Unidos. Estados Unidos está arriba del 50%, debe estar bordeando el 60% ya. En Estados Unidos ya, de hecho, predomina el hiperversión 6 sobre el hiperversión 4 en muchos contextos. Asia también está alto y probablemente Asia está subestimado acá por lo que les comentaba de China, pero está tirado para arriba por la mancha de India. India tiene casi un 80 y pico % de acceso por hiperversión 6 en este momento.
Después, bueno, tienen Oceanía, Europa, que está en algunos países rezagado, sorprendentemente en España está bastante rezagado. Y bueno, África, bueno, que recién apenas está viendo alguna señal al respecto. Como buenos latinoamericanos nos preguntamos qué pasa en Latinoamérica. Para no hacer la presentación excesivamente larga, les traigo acá la adopción en lo que nosotros le llamamos la subregión de América del Sur. No voy a repasar los números individualmente, pero para que comparen ahí, de hecho los dos países que tienen la mayor penetración son Brasil y Uruguay. A mí me gusta ver Uruguay ahí porque soy uruguayo, pero en realidad el que tira los promedios para arriba ahí es Brasil, obviamente. Y de hecho el trabajo que han hecho los operadores de Brasil es monumental, porque este despliegue, de hecho lo hicieron en relativamente poco tiempo, en un par de años nada más. Guyana Francesa está ahí, pero no solo es chiquito como Uruguay, sino que encima el operador dominante que hizo este despliegue es France Telecom. O sea que bueno, que en realidad es Latinoamérica, pero más o menos. Y después sí vienen algunos despliegues interesantes, como por ejemplo el de Ecuador, el de Perú, Paraguay, que creció muchísimo en muy poco tiempo. Felicitaciones para los amigos de Paraguay que nos puedan estar escuchando. Argentina, que estuvo muy estancado durante mucho tiempo y ahora empezó a crecer nuevamente. Y Colombia y Bolivia, que también han tenido crecimiento interesante. Esto del lado de los usuarios. ¿Qué pasa del lado del contenido? Del lado del contenido, ¿qué pasa? No tengo una metodología tan aceitada como esta que inventó Penick. Y lo que estuve haciendo, y esto lo hice yo, no pude tomar números de otro lado, fue, bueno, agarremos los países, agarremos el famoso y querido ranking de Alexa de los países de nuestra región, saquemos los que son Google, Facebook, Netflix, porque eso ya tienen hipervisión 6 y aparte no son en sí proveedores de contenido de nuestra región y quedémonos con lo que queda de eso. Lo que tengo hasta ahora es una colección de 30 sitios que los vengo mirando hasta ahora y yo pensé que no iba a tener ningún hipervisión 6 y me llevé tremenda sorpresa. Alrededor de un cuarto de estos tienen hiperversión 6. Ya tienen hiperversión 6. No sé cuántos de estos saben que tienen hiperversión 6, pero lo tienen. ¿Por qué lo tienen? Por una cosa muy interesante que tiene que ver con la realidad de cómo se brinda el servicio de aplicaciones hoy, que es a través del uso de redes de distribución de contenido. No quiero nombrar marcas o proveedores para no infligir ninguna regla, pero si ustedes hacen unos digs en el DNS se va a dar cuenta enseguida de quiénes son. Muchos de estos incluso tienen IPv 6 habilitado por defecto. Entonces, si uno va a montar un servicio nuevo, ya quizás naturalmente termina teniendo IPv 6. De hecho, esto está cambiando. Esto yo lo medí ayer por mayo de este año y ahora los volví a mirar y ha cambiado un poco. Ya hay un par de sitios que no estaban antes, que no tenían, que sí tienen. Bien. Ya para ir cerrando, tengo un llamado a la acción. El llamado a la acción es, IPv 6 es importante. Es quizás aburrido, pero es importante. ¿Por qué es importante? No porque sea una revolución tecnológica que nos va a resolver todos los problemas y el hambre del mundo. Es importante porque en realidad nos va a devolver la Internet como era. No una Internet deformada por NATs y traslaciones y dispositivos raros en el medio, cosas que se prestan aparte para manejos quizás a veces poco felices, vinculados a la privacidad, al control, etcétera, etcétera, porque en definitiva lo que estoy poniendo es una especie de firewall en el medio para hacer esas traducciones. Los NATs aparte escalan mal, tienen un montón de problemas. El IPv 6 tiene la gran, si se quiere, virtud, o su mayor virtud, es devolvernos la Internet como era hace 20, 25 años. ¿Y qué pasa? En el acceso, ustedes han visto que en las estadísticas que les mostré de acceso, en el acceso ya hay un montón de usuarios que tienen capacidad de acceder a IPv 6, contenido de IPv 6, pero en este momento el que está más retrasado, si se quiere, es el contenido de IPv 6. Sí, Google, Facebook, Netflix, todos esos ya tienen IPv 6. De hecho, muchos de los servicios de Microsoft es un poco extraño ahí. Algunas cosas tienen, otras no. Pero digamos, hoy por hoy hace falta un esfuerzo mayor en el tema de la provisión de contenido, en particular en los proveedores de contenido que son de alguna forma nativos de nuestra región. Entonces, bueno, este es mi llamado a la acción. Me encantaría que me escriban, me digan qué problemas tienen, si los puedo ayudar o desde el ACNI los podemos ayudar, me encantaría escuchar de ustedes. Y finalmente,
¿Cuáles son los desafíos si yo voy a hacer esto? Porque no todo es de color de rosa, obviamente. Y si yo tengo que señalarles un par, me quedaría con dos cosas. Una es el entrenamiento del personal. Eso siempre es clave. Y otro es el no llevarme sorpresas extrañas. Una de las sorpresas más comunes que yo he visto tiene que ver con el logueo de accesos. Si yo estoy usando alguna plataforma de logueo que la hice yo o que se basa en alguna plataforma antigua, y de repente me empiezan a aparecer direcciones y version 6 que tienen otro formato y tienen otras reglas de validación, puedo llegar a tener problemas, pero problemas que no tienen nada que ver con el version 6 ni con mi servicio de repente, sino que de repente me encuentro con problemas para facturar o me encuentro con problemas para hacer efectivamente un trazado de usuarios. Pero bueno, eso se soluciona relativamente fácil. Finalmente, el otro gran problema que se ve es el uso a veces, esto va para los diseñadores web, amigos, no usen literales IP en las referencias a los objetos. Los literales IP es cuando le pongo, tengo este GIF o esta hoja de estilo y le pongo HTTP 200 puntos, no sé cuánto. Bueno, no lo hagan eso, porque eso de hecho rompe todo tipo de traslaciones y es malísimo para todas las cosas que tratan de ayudarme a llevar adelante e implementar version 6. Y bueno, les dejo este slide sobre los Reels, pero me quedé un poco sin tiempo, pero lo podemos comenzar en las preguntas si alguien tiene dudas. Y quedo a las órdenes. Muchas gracias por su atención.